Nuevamente, bienvenidos a todos. Como ya les había indicado, esta es la información general de esta noche. Vamos a desarrollar el primer capítulo del módulo 2, como les acababa de decir, denominado Diseño Curricular y Planificación de la Enseñanza. Bien, el día de hoy, en este capítulo, básicamente vamos a conversar y vamos a organizar información acerca de los fundamentos de un diseño curricular. Ese diseño del cual ustedes van a tener que formar parte importante cuando asuman o si es que ya están asumiendo la formación en alguna institución formadora de enfermeros. Bien, entonces aquí tengo una pequeña infografía para ponernos en contexto de este módulo donde vamos a conversar el rol que tiene el estudiante en esta formación curricular, cuáles son los fundamentos epistemológicos, pedagógicos que acompañan la formación, cómo estos fundamentos van a ejercer un rol importante para planificar, para evaluar, cómo se va desarrollando el pensamiento, cómo podemos activar a través de estrategias la formación, cómo se va integrando la teoría con la práctica, cómo llegamos a la innovación. Por eso es que traté de diseñar esta info para ponernos en contacto de lo que vamos a conversar esta noche. Seguramente ya ustedes en algunos casos conocen de formación, están desarrollando cursos o de repente acompañan horas de la práctica y tenemos que considerar qué importante es conocer un diseño. Había planificado aquí proponer dentro de este primer capítulo cuáles son todos de enseñanza activos y que están centrados en el estudiante y que actualmente son los que se desarrollan y qué fundamentos epistemológicos y pedagógicos de un currículo van a darnos soporte a esta metodología que vamos a desarrollar o que quizás ya desarrollamos y la vamos a orientar y la vamos a mirar como una estrategia de mejora continua. Y cómo flexibilizar también un currículum en relación a un contexto institucional de la universidad o también al contexto donde nosotros estamos acompañando la práctica. Para ello, eh, he pensado aquí, a veces es difícil usar el micrófonos desde donde estén, celulares, laptops, tablets, para poder establecer a la luz de una pregunta. Esta pregunta seguramente ya la conocemos su respuesta, que está mirando o está orientada a responder acerca de cuál es el perfil de competencias esenciales para profesionales de salud en el contexto peruano. Es decir, ¿qué esperamos que nos demuestre o haya logrado un estudiante? ¿Qué necesitamos? Si bien nosotros tenemos desde el Ministerio de Salud un perfil que ya está aprobado de formación, llámese universidad o instituto, tiene un perfil. ¿Qué es lo que espera? Y nosotros, desde nuestro rol de enfermeras, de enfermeros, quisieran que el estudiante les demuestre. ¿Qué esperamos que nos demuestre? ¿Cómo debería ser este enfermero en el contexto peruano? ¿Quién quiere abrir su micrófono y nos da su nombre para que nos diga? Por ejemplo, yo soy docente, sin embargo, ya tengo trabajando con varios grupos de enfermeros algunos semestres y ellos insisten mucho en el tema humano, no mirar tanto la parte cognitiva, que es importante, la parte científica, pero también es importante que en esta formación un profesional en salud demuestre una dimensión humana, que sea empático con su paciente. ¿Qué competencias creen ustedes que son esenciales? Pueden abrir sus micrófonos para poder conversar aquí unos minutitos acerca de esta pregunta.
Creo que Lisette les has activado, pueden abrir sus micros, les has dado ese rol. Sí, Miss, no lo he bloqueado. Sí pueden hablar. Ah, ya, ya, ok, ok, gracias. En todo caso, si la alumna Carmen Pastrana podría participar y de paso probamos que está habilitado el audio, por favor. De repente pueden levantar su mano y ahí Lisette me vas ayudando para poder, porque yo mientras presento no puedo identificar quiénes quieren participar, ¿no? Así, digamos, abiertamente desde nuestro rol, desde nuestra experiencia en la práctica, o tanto en la práctica en las instituciones de salud como en las instituciones formadoras. ¿Cuál creen que es ese perfil de competencias? Lisette estaba proponiendo a la participante Carmen, de repente alguien más. No sé quiénes están. A ver, un ratito voy a dejar de compartir para ver quiénes están en la sala. Están Diana las Ojeda. participantes. Hola, Wendy, hola, Carmen y Diana, Hola, Miss, hola, Diana, buenas hola, noches, buenas noches. muy buenas noches. Sí, esto es muy importante el punto a tratar el día de hoy, ¿no? Vemos que en los alumnos, por ejemplo, yo soy docente de alumnos que están en lo que es la formación de posgrado en la especialización de emergencias y desastres, ¿no? Yo soy Ah, también, ya, muy bien. sí, soy enfermera también, ¿no? En esa área. Entonces, lo que se les dice bastante a los alumnos, muy aparte porque vienen también muy preparados, con todos los conocimientos, ¿no? De repente también las habilidades, ¿no? Que tienen que mostrar también ellos y aprender, ¿no? Mm. Y sobre todo la parte importante son las actitudes que tengan también estos profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que una de las partes muy importantes es eso, como usted lo mencionaba, una comunicación y como también se les enseña a a los futuros, digamos, futuros colegas especialistas, yo creo que también en todo, ¿no? En toda la malla curricular, ya sea de pregrado y posgrado, es esa comunicación efectiva que se debe de enseñar, ¿no? Entonces, yo creo que muy aparte, porque vienen muy bien preparados de sus universidades y vienen a aplicar toda la parte, digamos, conjuntamente la teoría con la práctica, ¿no? Pero que no solamente Mm. es eso de adquirir habilidades, sino como también es esta parte, como lo decían, esta comunicación con todo ¿no? La solidaridad que tienen que ser con los pacientes, ¿no? Entonces, y muchas cosas más que tenemos que también, que ellos vean eso también, ¿no? Y para que se vayan con eso también. Yo creo que eso nunca lo debemos de perder, muy aparte de todo lo que tengamos, todo ese perfil con conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, ¿no? La parte de la comunicación, la parte humana es bastante importante. Eso es lo que quería manifestar, profesora. Gracias. Muchas gracias, Diana. Un poco resumiendo tu participación, es el tema de las habilidades blandas, ¿no? Es muy importante conocer y muchas veces eh, identificar cuáles son las emociones que le acompañan a un paciente. A nadie le gusta ir a atenderse, salvo que sea pues salud preventiva, ¿no? Pero basta que tú tienes un dolor, una afección, te llenas de emociones y muchas veces son negativas. Y cuando tú vas... ¿A quién encuentras primero? ¿No encuentras a un enfermero o una enfermera que te atiende? ¿Cómo te atiende? ¿Cómo te recibe? Está preocupado, a veces está muy apurado, muy abrumado, quizás porque tiene muchas cosas que hacer, como todos los profesionales, pero yo me pongo en el rol de paciente cuando he tenido que ir y a veces cuando una enfermera te atiende bien y uno se queda con esa imagen, oye, esta enfermera, qué atenta, me escuchó, me preguntó mi nombre, cuando hay otras que no. ¿No? Para otras personas somos solo una cifra o somos una persona más en su turno. Entonces es muy importante que dentro de este perfil no perdamos
este, esta dimensión de las habilidades blandas que va acompañada también de estas habilidades socioemocionales que muchas veces, porque la enfermera o el enfermero también está lleno de preocupaciones, de retos, como tú dices, ¿no? De metas y que quizás tiene una muy buena preparación, pero no debe perder esa dimensión. ¿Por qué? Porque trabaja con personas o con seres humanos. Por lo tanto, no debe perder. Y algo importante que también en alguna de las reuniones que hemos tenido con colegas de ustedes salía el tema de conocer el contexto. Si yo me relaciono en una comunidad o en una provincia, en un distrito, donde de repente no son en un gran porcentaje personas que hablan la lengua, hablan el español, hablan otras lenguas, ¿cómo me comunico? O que la medicina científica no es prioridad para ellos, sino a veces tienen la cultura, tiene mucho de la medicina tradicional y donde yo tengo que luchar con ello, o de repente algún sesgo religioso, político, en el cual yo tengo que tratar de que el profesional de la salud pueda convertirse en un agente que está ahí para dar servicio. ¿Cuál y cómo damos servicio? Creo que no debemos olvidar eso. ¿Alguna otra intervención, además de Diana? Algo que quieran decirnos que quizás no lo estamos considerando en este perfil que ya luego lo vamos a mirar. Jesús ha levantado la mano, Miss. Jesús no lee. Ah, muy bien. Jesús, bienvenido. Sí, muy Puedes buenas participar. noches. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se te escucha, Jesús. Buenas noches. Sí, estaba escuchando algo muy interesante, que dentro de las competencias esenciales que debemos tener en la formación de los profesionales de la salud, ¿no es cierto? Bueno, yo considero que las competencias tienen que ir, como usted lo ha mencionado, desde los conocimientos, el pensamiento crítico que nosotros podamos permitir, ¿no es cierto? En en la formación de los profesionales. Hay competencias también procedimentales, por ejemplo, valoración de los pacientes, ¿no? El trabajo en equipo también, que eso tiene que ver, considero, con las competencias actitudinales, trabajar lo que usted ha mencionado, lo que es la comunicación efectiva, la empatía y el trato humanizado, ¿no? Actuar con ética y profesionalismo. En enfermería, bueno, además se espera que todo profesional sea competente. ¿Para qué? Para poder promover salud con la finalidad de poder ayudar a prevenir las enfermedades, recuperar la salud y brindar esos cuidados que muchas veces la población espera de nosotros como profesionales de la salud. Y siempre manteniendo pues un enfoque de calidad, eso es importante. La calidad de la atención que se brinda, también de la seguridad del paciente y la atención que generalmente siempre debe estar centrada y enfocada en la persona, en la familia y en la comunidad. Ese era un punto de vista que quería dar a conocer. Muchas gracias. Gracias, Jesús, por tu Miss, la alumna Dimelsa Mamani desea participar. participación. He estado recuperando de Imelsa. Buenas noches. Yo estoy tomando nota aquí. Muy buenas noches, licenciada. Bueno, yo, en mi experiencia, yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos y la verdad es que no tengo experiencia como docente, pero sí me gustaría, digamos, enseñar, por eso es que me traje este curso, ¿no? O sea, para poder aprender algo más. Sin embargo, Ujú. enfocándonos a este tema, ¿no? De cuál es el perfil de la competencia. Yo veo mucho en lo que es la actitud, ¿no? De los estudiantes de poder, trabajar con personas, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto, ¿no? A veces podemos tener mucho conocimiento, mucha destreza, pero ¿cuánta actitud le ponemos a lo que hacemos?
Entonces, eso es muy importante. Yo creo que eso iría mucho con la evaluación vocacional, ¿no? Que el estudiante tenga. Ujú, Y la parte estabilidad, porque a veces, bueno, en el caso, por ejemplo, de la unidad de cuidados intensivos, como son pacientes realmente bastante críticos, demandantes, entonces hay que tener un perfil estable, digamos, un equilibrio, ¿no? Y no, digamos, desesperarnos muy rápidamente al actuar, sino pensar tranquilos y hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Poner en conocimiento lo que el estudiante está adquiriendo, ¿no? Eso sería en el caso de mi experiencia, le digo, como le repito, no soy docente, pero sí me gustaría enseñar. Muchas gracias. ujú. Muy Miss, bien, gracias Imelsa, gracias, muy importantes. ¿Alguien Miss, la más? alumna Úrsula desea participar y nuestra alumna Carmen ha participado desde el chat indicando lo siguiente, que es importante las destrezas y también las habilidades. Muy bien, se suman entonces a los conocimientos las habilidades. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a escuchar a Úrsula. Úrsula. Licenciada Úrsula, le escuchamos. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches Buenas con todos. noches. Sí, bueno, como la colega anterior refirió, tampoco no, todavía no estoy enseñando, por eso he empezado con este diplomado para poder puede empezar de repente. A mí me gusta mucho enseñar. Yo ya estoy en la parte preventiva, sobre todo lo que es el cáncer ahorita. He trabajado también en cirugía, hospitalización, pero ahorita estoy en el área de prevención y siempre me gustó esa área desde interna que he sido la institución. Entonces, hoy por hoy que yo atiendo personas sanas o aparentemente sanas, eh, mi enfoque sería que nunca perdamos ese don de ponernos en el lugar de la persona que viene a atenderse, ¿no? Porque nosotros tenemos ese privilegio de haber estudiado y esforzarnos, obviamente, ¿no? Y de que, y unos segundos darnos un tiempito para, de repente, personas que se encuentren, en este caso que yo trabajo en el área oncológica, darnos, porque como hay tanto dolor con esa enfermedad, tanto el familiar como el paciente, brindarle siempre esa respuesta que ellos buscan, ¿no? Por ejemplo, dónde queda la farmacia, hasta cosas mínimas, porque creo que ya con estos 13 años de ya como trabajadora pues en esa área, lo único que ellos quieren es una respuesta, así sea una respuesta mínima, ¿no? Porque podemos tener mucho conocimiento, profesora, pero esa empatía no lo debemos de perder, no se debe perder eso, porque es lo que busca la población, que nosotros como enfermera ya lo hemos demostrado en el COVID, no lo hemos demostrado que hemos sido eh, dentro del grupo del equipo profesionales que hemos estado allí, no lo perdamos, la empatía, la empatía, la empatía, estar en los zapatos de la persona que lo necesita, ¿no? Es algo que yo de verdad, es uno de los requisitos indispensables para un perfil, la empatía, porque trabajamos con personas, con seres humanos. Ese es mi, Tu lo que aporte. yo podría, así me aporte. Muy- Muchas gracias a todos los aportes. Miren, me gusta porque el grupo está bien participativo y eso es importante. Y tenemos diferentes experiencias. A ver, yo les cuento algo. Yo sí trabajo en formación. Yo trabajo monitoreando, acompañando la formación de los docentes que forman profesionales. Y algo que dijo Jesús, que lo he recuperado aquí, que habló del pensamiento crítico. Miren, cuando ustedes forman o cuando vayan a formar a sus futuros colegas, o en el caso de Diana, que también estaba formando, fortaleciendo competencias en algunas acciones de especializaciones, no olvidarnos que nosotros estamos trabajando con un adulto. Por eso es que ahora está muy en boga y está cobrando mucha importancia el tema de comprender cómo se construye el pensamiento
No se escucha. Miss, no se El pensamiento, escucha. todo piensa. Miss, disculpe, ¿podría ¿No se me repetir porque escucha? Uy, a se ha ver, ¿qué ido el pasa? audio? Un minuto creo que se ha ido el audio. Pero ¿Se fue? A ver, voy a tratar. ¿Ahora sí se escucha? sí, 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 ahora sí. sí. Ya, a ver, voy a tratar de subir un poquito el volumen para que me puedan escuchar mejor. Ya, ahora sí. Entonces voy a volver a poner a mi pantalla porque a veces, y además estoy al lado en el departamento que vivo, al lado hay una reunión, creo, y bastante ruido, así que van a tener que disculparme porque no hay forma de controlar cuando vivimos con vecinos. Bien, entonces les decía que es muy importante que identifiquen algo que es básico cuando ustedes empiecen a formar a sus futuros colegas o a aquellos que ya lo son, que es el tema del pensamiento. El pensamiento se construye a partir de episodios que van sumándose en nuestra vida, pero este pensamiento se tiene que volver crítico. Cuando tú formes a tu futuro colega, por ejemplo, yo escuchaba, ¿no? Úrsula decía, yo trabajo en prevención. Esas experiencias que nosotros traemos van a ser muy importantes porque esa persona cual yo formo desde el curso que asuma, desde el curso que voy a dictar o que me pidan que tengo que asumir, yo tengo que pensar que esa persona también piensa, pero que su pensamiento, como es algo abstracto, yo no lo puedo ver, pero sí puedo ver a través de una evidencia, a través de una respuesta, a través de un trabajo que ustedes dejen, cómo va comprendiendo y cómo voy formando a esa persona. Esa formación que ustedes muy bien le han dicho, sumada de competencias, donde están las dimensiones procedimentales, donde están las habilidades, donde están las destrezas, los conocimientos, forman parte de un perfil. Toda universidad en sus carreras o profesiones tienen un perfil. ¿Qué espero? ¿Cómo espero que egrese ese futuro enfermero o enfermera que forma la Universidad San Marcos, la San Juan Bautista, o la que pueda ser en provincia, o el instituto, y cómo estoy formando en esa especialización? Por eso es muy importante mirar qué necesita ahora un nuevo enfermero, sabiendo que tenemos en este siglo XXI un avance vertiginoso de la tecnología. ¿Tiene que conocer? ¿Tiene que dominar tecnología? Por supuesto que sí. Más aún cuando estamos formando en pregrado, donde los jóvenes ya nacen con un dominio de la tecnología, son nativos digitales, cómo nosotros nos estamos preparando para ese perfil que tenemos que formar. Y aquí es donde aparece un modelo, es decir, ¿cuál es lo que esperamos o qué es lo que esperamos desde donde trabajemos o laboremos para poder formar a mi futuro enfermero o para ese que voy a especializar? Por lo tanto, aparece un elemento importante que ustedes van a encontrar cuando vayan a trabajar, que se llama modelo curricular. Ese modelo es aquel que asume todo el perfil de egreso. Pero para que ese perfil de egreso se pueda alcanzar, están las competencias, están los cursos que se organizan en una malla, en un plan de estudios, están las definiciones y ahora ha aparecido en muchas de las universidades que ya están asumiendo este modelo formativo, los estándares. Aparece un elemento nuevo para poder monitorear. Acuérdense que un perfil de egreso de un profesional nosotros esperamos que se alcance durante 10 ciclos en promedio, pero para yo saber que este curso le está aportando al perfil, aparece un estándar. En un estándar te mide, te ayuda a poder monitorear cómo se van desarrollando las competencias. Yo no voy a decir que mi estudiante logró las competencias de su perfil en el primer año, obviamente que no. En el segundo, en el tercero, en el cuarto, yo voy aportando aprendizajes que le van ayudando a que alcance ese perfil. Y para ello lo monitoreo. Por eso es que el currículum se evalúa ahora también de manera permanente. Y para ello también se suman elementos que ustedes los van a ver a los lados derecho e izquierdo, que se enfoques transversales, enfoques, los sume también el sector salud para poder, ¿cuál es la
Entonces, como problemática que tiene el país y yo estoy tratando de tener mi mayor volumen para que me puedan escuchar. De repente la conexión también es de ustedes, porque a veces es por ambos lados, ¿no? Y por eso que ni siquiera prendemos las cámaras para no tener este problema de la conectividad. Vamos a tratar de hablar lento para que ustedes puedan escuchar. Entonces, les decía que también nosotros nos tenemos que apoyar en fundamentos curriculares. Es decir, para poder hablar, en este caso, en este capítulo que estamos trabajando sobre diseño curricular, cuando yo vaya a trabajar a la universidad o el instituto, tengo que tener soporte. Y para ese soporte está la epistemología, ¿no? Todos los conocimientos que tenemos que tener, toda la pedagogía que se acompaña, se suman en estos fundamentos que un currículum al cual ustedes van a aportar desde los cursos que están desarrollando, tiene que sumar al perfil de egreso de su estudiante, que va a ser un futuro enfermero, enfermera o cualquier otro profesional de la salud. Y aquí es donde aparecen los métodos que se usan para formar, son activos, muy activos. Tienen que centrarse en el estudiante cuando ustedes planifiquen y les digan, mira, tú vas a trabajar, vas a dictar este curso, de repente de, qué sé yo, primeros auxilios, un curso muy básico, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que asegurar como especialista y en formación de profesionales de la salud? Es clave que ustedes reconozcan que la educación de la enfermería, así como de cualquier otra carrera, va transitando desde un enfoque transmisivo, porque antes se transmitían conocimientos, a un enfoque ahora más activo, más reflexivo, que está centrado en el estudiante, que está alineado con el desarrollo, muy bien, ustedes han dicho, de esas competencias. Pero el currículum que propone el Ministerio de Salud para poder formar y este perfil te dice que son competencias en tres dimensiones, y aquí están, miren, las competencias clínicas, las competencias éticas y las competencias humanas. En el diálogo a la primera pregunta, ustedes han respondido bastante sobre estas competencias humanas que no debemos perder, donde se suma la empatía, se suma el tema de las habilidades blandas, las socioemocionales y las clínicas, todas aquellas que ustedes ya saben que están sumadas por métodos, por protocolos que la ciencia les da, también asumen la ética. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? ¿Por qué lo hago? ¿Está permitido? ¿No está permitido? En el tema de las carreras de la salud, la ética es un elemento muy importante. Por eso que los métodos de enseñanza son principalmente activos y utilizan en la formación de la enfermería un sentido pedagógico, es decir, cómo le voy a dar y cómo voy a transmitir toda esa información y todas esas habilidades, todos esos procedimientos que tiene que aprender en esa aplicación que hacen los estudiantes en su práctica preprofesional. Aquí podemos ver, yo hice esta info también para poder organizar y ver cuáles son los pilares que tenemos que desarrollar cuando nosotros formamos en metodologías y desarrollamos el currículum en el estudiante. Básicamente hay 5 pilares. El primero está vinculado, que lo vemos al lado izquierdo, por todas esas metodologías que le ayudan al estudiante a resolver problemas. ¿Quiénes plantean los problemas? Nosotros, los docentes. Estos problemas que tienen que resolver tienen metodologías. Ahí está la metodología del aprendizaje basado en problemas. Luego vamos a conversar un poquito más de ellos, donde analiza situaciones críticas, clínicas, investiga, propone situaciones, pero también hay uno que usamos mucho, que es el aprendizaje basado en casos, las casuísticas. Generalmente pueden ser reales, pueden ser simulados. Todas ustedes que vienen de mucha experiencia, casos les sobra. Entonces es importante que el estudiante empiece a resolver los casos integrando
todos los aprendizajes que le dan los cursos con la práctica y va analizando. Eso es una metodología importante y también está el aprendizaje basado en proyectos. Aquí se diseñan proyectos de salud. Nos vienen, todo el mundo nos está avisorando problemas críticos en relación a lo que va a traer el fenómeno del niño. ¿Cómo estamos preparándonos desde el Ministerio de Salud y cómo podría yo formar o tomar como un punto de partida en la formación de mis estudiantes estos proyectos para responder a esa necesidad? Todo un grupo, todo un pilar de metodologías que ayudan a aprender resolviendo problemas. Pero luego al lado derecho tenemos un grupo de metodologías que te ayudan a aprender haciendo. Aquí están las simulaciones clínicas que se basan mucho en la práctica, procedimientos sin riesgo, serán primero en los primeros ciclos, el desarrollo de habilidades técnicas y habilidades blandas. Miren qué importante aquí, ya se va sumando el tema de esta habilidad blanda que va a depender mucho de cómo tácticas clínicas, los internados, la reflexión sobre la experiencia y se suma finalmente en este pilar el juego de roles, que quizás a veces decimos, no, que es perdemos el tiempo, no es muy importante, se me pasa la hora haciendo, pero es muy importante que ustedes observen en estos roles que les van a dar a los jóvenes o a los mismos enfermeros que se están fortaleciendo una especialización, cómo asume un rol que de repente nunca azula que Odismel salió en el y esto afecta tanto al paciente como al familiar. Yo creo que todo tema de salud también va a afectar a la familia. Entonces, ¿cómo asume un enfermero el rol de un familiar? Porque además de ser enfermeros, también tenemos familia. Somos madres, somos hermanas, somos hijas, somos esposas, somos amigas. ¿Cómo asumimos estos roles? Hagan, entrenen. Este pilar es muy importante, toda esta dimensión de metodologías para aprender haciendo. Y luego viene otro paquete, otro grupo de metodologías que es aprender con otros. En este aprendizaje con otros se suman las metodologías que están vinculadas al aprendizaje colaborativo. Aquí es importante, y una de ustedes también lo ha dicho, en este perfil no debemos perder el tema del trabajo en equipo, porque no somos islas, salvo que tenga yo mi consultorio y me dedique toda mi experiencia a trabajar solo en el consultorio, ¿no? Pero nosotros en un espacio laboral tenemos otras personas. Por eso es muy importante que promovamos en todos los cursos que desarrollemos el valor que tiene trabajar con otras disciplinas, con otras personas que pueden ser mis mismos pares o no. Cómo se promueve en un espacio laboral la cooperación, el liderazgo, el respeto. Nosotros somos líderes, una enfermera es líder. La enfermera me tiene que dar confianza, me tiene que dar seguridad, me tiene que dar apertura. Por lo tanto, en esos cursos que ustedes asuman, promuevan en los jóvenes el liderazgo. Todos somos líderes desde nuestro rol. Y qué importante encontrar un enfermero, una enfermera líder, hasta dónde queda la farmacia, ¿no? Y no decir, bueno, no sé, señora, vaya usted pregunte, yo aquí no sé. Entonces, ¿cómo? Ya no voy a preguntarle a esa persona porque sé que nunca me va a dar la respuesta a mi situación o a mi problema. ¿Y cómo manejamos el tema del respeto? Y los debates clínicos, eso también es muy importante, ¿no? Ustedes trabajan mucho con los debates, con las juntas, con las decisiones, con las opiniones. Por eso es muy importante promover un análisis crítico de situaciones, las evidencias que la ciencia nos da, cómo se promueve, muy bien lo que decíamos hace un momento, el pensamiento crítico, dejando de lado sesgos, creencias, para ir más a lo científico, para tomar decisiones que estén bien fundamentadas. Miren, ya vamos viendo aquí
tres dimensiones, tres pilares de metodologías que ustedes van a ir desarrollando, que pueden ir asociando, ¿no? Aprender resolviendo problemas, aprender haciendo, aprender con otros. Y aparece también otro grupo, otra dimensión, que es aprender autónoma y flexible. Hay muchos estudiantes que tienen mucha disposición para eso, que son muy buenos trabajando autónomamente, pero hay otros que siempre demandan o esperan que le digan, que le direccionen, que le acompañen. Aquí aparece una metodología que estamos usando actualmente, que es el Flipped Classroom, que es el aula invertida. Aquí lo que nosotros hacemos es que tú le envíes, tú le facilites, tú le des un enlace para que el estudiante revise un contenido antes de la clase y ya venga a tu clase con información. Y en ese espacio ya presencial o de repente virtual también, va a aplicar, va a analizar, te va a demostrar que ha leído, que lo ha procesado y puede resolver un problema. Uso de tecnologías digitales importante y no podemos alejarnos de eso y lo sabemos. Todos somos conscientes cómo se trabaja, cómo se maneja en la plataforma virtual, cómo trabajamos simuladores, cómo vemos y fomentamos la autonomía con un aprendizaje continuo. Acuérdense que todo está en Internet ahora, pero no todo a veces es verdadero. Tenemos que enseñar al estudiante a un uso responsable, serio de la tecnología. ¿Cómo saber que lo que te da la tecnología es serio, es válido o no? Más aún en el caso de ustedes que trabajan con la salud. Y finalmente están todas las metodologías que nos ayudan a aprender para el desempeño profesional. Miren, qué importante. Aquí está ya lo que habíamos dicho, el aprendizaje basado en competencias, es decir, en la actuación, ¿no? Centrado en el logro de los desempeños que un estudiante te tiene que demostrar, que puedan ser observables, donde ustedes puedan ver que se integran los conocimientos, las habilidades, las actitudes. ¿Que lo puedo hacer desde el ciclo uno? Por supuesto que sí. Seguramente se tendrá que hacer, pero la complejidad va a ir siendo progresiva. La experiencia formativa se va volviendo más compleja y un aprendizaje basado en evidencias. Estas evidencias que se basan en el uso de investigaciones científicas para sustentar decisiones clínicas, fomenta la actualización permanente. Eso no tiene que perder un estudiante. Saber que un título es tu punto de partida de tu formación. A veces decimos, ya se tituló, por fin me titulé. Ah, bueno, ahora empieza otro reto, ¿no? Tienes que tratar de fortalecer esas competencias que lograron que tú seas ahora reconocido ante la nación con un título profesional de licenciado para que puedas ejercer. Entonces, miren, tenemos 5 dimensiones que nos ayudan a que este estudiante construya sus aprendizajes, pero para ello no se olviden, reflexión. Hay que ayudar a que y el pensamiento te va a ayudar, el desarrollo del pensamiento crítico te va a ayudar a que tu estudiante reflexione, que practique, que sea colaborador, que pueda resolver problemas reales. Y aquí tenemos en la parte final, de manera horizontal, dice, ¿cuál será el resultado de esta formación? Profesionales competentes, seguros, que busquen o promuevan el cuidado humanizado, ético y de calidad, que tengan la capacidad para resolver problemas en contextos complejos. Muchas veces el enfermero está solo en una comunidad, no hay médico, tiene que resolver problemas y para eso tú has tenido que en la formación darle autonomía y le has enseñado cómo resolver problemas que quizás ellos en ese momento no pensaron, pero si es un buen estudiante que ha aprendido, que es un buen enfermero, la experiencia le va a ayudar, va a recordar, ay, cuando yo estaba estudiando, una vez pasó esto. O tratamos un caso, por eso que lo que ustedes desarrollen tiene que ser muy potente para que le ayude a tomar decisiones y ser conscientes de que el aprendizaje es continuo y siempre con una actitud de mejora. Formamos docentes para transformar experiencias de aprendizaje y para construir el futuro del cuidado de la salud. Qué importante es mirar que transversalmente la enfermería, como ustedes lo decían,
siempre debe estar centrada en el estudiante, tiene que haber un pensamiento crítico, tiene que asumir un enfoque humanista y ético, debe integrar teoría con práctica, tiene que atender contextos reales. Por eso que ustedes, como muchos de los profesionales, tienen que pasar por diferentes contextos, ¿no? La educación también, por ejemplo, hace que el estudiante transite por una educación urbana, rural, marginal, unidocente, polidocente. Y a veces cuando nosotros hemos viajado, porque yo trabajo en el ministerio, vamos a algunas comunidades lejanas, o por mi experiencia que he trabajado, he podido ir hasta el Zona Brain, ¿quiénes encontramos? Y no puede, nunca falta el docente y la enfermera. Y muchas veces hasta viven en espacios juntos porque brindan un servicio humanitario a la comunidad. Entonces vamos a ir mirando un poquito más esto que habíamos visto aquí de todo el grupo, toda esa dimensión de aprendizajes resolviendo problemas. Aquí estaba una de las metodologías que nosotros conocemos como ABP, que son las siglas, ¿no? El aprendizaje basado en problemas. Acuérdense que cuando ustedes necesiten o busquen que el estudiante resuelva una situación, yo quiero plantear mi sesión el día de hoy, yo quiero hacer mi clase para que los chicos estén activos. Bueno, genera un problema. ¿Ese problema te lo puede ayudar a hacer la IA? Por supuesto que sí. Tú lo editas, lo mejoras, porque para eso eres profesional. La IA nos ayuda como soporte, como medio, pero hay que revisar porque la IA también nos puede engañar, ¿no? Entonces, esta metodología de aprendizaje basado en problemas siempre debe partir de situaciones reales o simuladas. Para eso ustedes creo que situaciones conocen de más 15 años, 10 años trabajando, va haciendo una suma de experiencias que ayuda a que el estudiante pueda investigar, proponer situaciones y nosotros asumimos un rol. ¿Qué rol? Facilitador. Proponemos el problema, lo observamos, lo acompañamos. En este caso, es muy importante que hagamos uso del análisis de casos con pacientes con diferentes patologías para que puedan tomar decisiones. ¿Cómo puede tomar decisiones un estudiante en tercero, cuarto? Bueno, que revisen haciendo uso de la tecnología, que miren si hay antecedentes de ese caso, cómo se resolvió, o es una propuesta, es un caso de una patología nueva, qué aportes podemos dar, dónde tendríamos que investigar. Esta metodología del ABP te ayuda mucho a que el estudiante pueda resolver un problema. Luego está también muy similar, pero ya no basado en problemas, sino basado en casos para hacer un profundo análisis de manera específico donde tiene que integrar teoría con práctica. Aquí, esta metodología del ABC te va a ayudar a que el estudiante pueda razonar de manera clínica y que también pueda tomar decisiones. Por eso estaba en el primer paquete, en el primer bloque de la izquierda de la info que vimos. Simulación clínica. Aquí estamos hablando de una metodología un poco más compleja cuando el estudiante ya va a la práctica, ya va mirando, ya va observando. Aquí las simulaciones críticas pueden ser altas, medias. Para simular, ¿qué necesitamos? Seguramente la institución formadora, universidad, instituto, tiene materiales, tiene recursos para que podamos utilizar. Si no hay maniquíes, podemos, a veces los jóvenes llevan familiares o ellos mismos asumen un rol para poder hacer el rol de pacientes. Permite practicar, pero ojo sin riesgo, dice, ¿no? Porque es alta, media, no es muy compleja. Permite practicar con pacientes reales. Esta es una metodología de la simulación clínica, es utilizada en la enfermería moderna para desarrollar habilidades técnicas, blandas, para que el estudiante, para que ustedes observen. Acuérdense que el rol mediador del docente, en este caso, es muy importante observar para luego retroalimentar, para felicitar a la luz de lo que observé, de ese desempeño que esperé que mi estudiante pueda lograr. Aquí aparece también otra metodología que es el aprendizaje basado en proyectos. Aquí ya trabajamos proyectos
frente a una necesidad real de la salud, ¿no? ¿Qué podemos, por ejemplo, plantear como un proyecto desde un curso que tenga a mi cargo para atender el fenómeno del niño? ¿O qué hicimos cuando una de ustedes también mencionó el aporte importante que tuvo la enfermería frente al COVID, ¿no? ¿Qué hicimos? Podemos recordar, recuperar, integrar investigaciones, intervenciones anteriores, o podemos prevenir también a través de futuras intervenciones que luego evaluaremos cuál ha sido el impacto. Y aquí proponemos que el estudiante diseñe propuestas innovadoras, contextualizadas. De repente lo que no aplica en la costa, sí va a aplicar en la sierra, o de repente no aplica también en la zona amazónica, o no aplica en el sur. Es muy importante que el estudiante con esta metodología se dé cuenta que los proyectos se integren y se intervengan de acuerdo a las necesidades. El aprendizaje colaborativo es importante y parece muy bien el valor que ustedes le dieron, ¿no? Con roles definidos. ¿Cuál es mi rol? Ustedes intervienen con médicos, con técnicos, con nutricionistas, con médicos de muchas especialidades, con pacientes. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es mi rol desde la enfermería en ese aprendizaje colaborativo? La enfermera tiene que estar atenta, tiene que ser colaboradora, tiene que promover, tiene que dar apertura. Aquí se trabaja mucho las habilidades interpersonales. Hay que hacer que nuestros jóvenes se activen y conozcan. Aquí también pueden trabajar con juego de roles, porque en estos contextos hospitalarios necesitamos formar a los jóvenes para poder trabajar en equipo. Los jóvenes están ahí, las acompañan cuando hacen sus prácticas y son adultos, ojo, están observando a veces ante lo que ustedes hacen, se asustan, temen, se generan en ellos emociones positivas o negativas. Pero ¿cómo se va el estudiante o el practicante a su casa después de haber estado toda una jornada con ustedes? Piensen, ¿no? ¿Cómo se está yendo? ¿Qué aprendió de mí el día de hoy este practicante? Será, yo he tenido a veces practicantes y les he dicho, aprende lo bueno, lo malo no lo aprendes, porque a veces, claro, nos desbordamos en el trabajo. Aprende siempre lo bueno. Pueden pasar también estos sucesos, ¿cómo lo resolví? De repente ellos, ¿y cómo hubieras resuelto tú esta situación conflictiva, este nudo crítico que hoy se presentó en mi jornada de trabajo? ¿Cómo lo hubieras resuelto? A veces estamos preocupadas porque desde mi guardia me tengo que ir a otro trabajo y en mi casa me esperan mis hijos o mi familia, mi papá, mi mamá y vivimos estresadas. Y el practicante lo observa. Por eso es muy importante que ustedes siempre asumen su rol de liderazgo, sobre todo cuando tengan un practicante. Y si estamos en el aula, en la universidad o en el instituto, hay que trabajar siempre. Deleguen, formen grupos con sus estudiantes, obsérvenlos. ¿Quién es el que más habla? ¿Quién es el callado? ¿Quién es el que llega tarde? ¿Quién es el que siempre te quiere colaborar? Y esas habilidades que son buenas, resáltenlas para que esto vaya sumando a su perfil del estudiante. El aula invertida, ese estaba en el otro grupo, ¿se acuerdan? De metodologías. Aquí el contenido teórico, ya lo habíamos visto, se revisa antes de la clase. Yo le mando un video, le mando una lectura, porque creo que eso le va a servir para el debate que yo voy a proponer, para el análisis del caso, para que ellos luego lo argumenten, para la discusión. Es muy importante y bien bonita es esta metodología. Aquí ya van a ver al estudiante con mayor autonomía, lo van a ver desde una participación muy activa, formen grupos, que un grupo le debata al otro, que lo sustente, y ahí entra el pensamiento crítico, cómo piensa el grupo, y ustedes se van a dar cuenta qué sesgos tienen, qué argumentos traen, se basan en la ciencia. Esta metodología ya se está utilizando y es muy importante y les va a ayudar, yo se les recomiendo. El aprendizaje a partir de la experiencia o experiencial, aquí se basa en el principio del aprender haciendo.
Aquí es importante mirar cómo los chicos, los jóvenes, los practicantes, cuando van a sus jornadas de prácticas clínicas, sus internados, cómo asumen, cómo lo ven que ese aprendizaje que ha llevado en un curso lo está aplicando, ¿no? Es muy importante luego reflexionar, por eso siempre después de una guardia o siempre después de una práctica, siéntense con su grupo, reflexionen sobre lo que se hizo ese día, qué estuvo bien, qué podríamos mejorar, que ellos hablen. Aquí es muy importante que ustedes se sienten y no, porque eso de otro día, mañana lo vemos, ya me olvidé, ya se enfrió, como dicen a veces los mismos chicos. En cambio, como en ese momento los tienen ahí activos, se va generando, se va instalando como una práctica y los jóvenes lo valoran y ustedes también y se van a dar cuenta que van a mejorar. El juego de roles, bueno, ya también habíamos visto cómo se representa una situación, una interacción. Me preocupaba cuando una de ustedes comentaba que trabajaba en UCI. Yo de escuchar la palabra, la unidad de cuidados intensivos, a los que no somos profesionales en salud nos pone muy nerviosos. Nadie quiere ir a UCI. Yo tengo un compañero de trabajo que hace un mes estuvo en UCI. Gracias a Dios salió de UCI y él nos contaba su experiencia y él nos decía, ¿no? Había una enfermera que venía y hablaba a todos los pacientes. Nos miraba el nombre y dice que él escuchaba que le decía, porque él se llama Santos. Santos, buenos días. Entonces él decía, empecé a conocer esa voz. Cuando a veces pasaba personas y nadie le saludaba, nadie le decía, pero qué importante para el paciente que aunque esté en UCI, nosotros decimos está muy mal y a veces pensamos que ya ni siquiera nos escucha, esa persona todavía tiene vida. Y mientras tiene vida, es muy importante que esa vivencia que nosotros desarrollamos en el aula de la universidad, del instituto, se traslade a esa práctica en cualquiera de los espacios que ellos tienen que desarrollar, ¿no? Especialidades, situaciones. eh, Va a ser muy importante que desarrollen siempre la empatía, las habilidades comunicativas, porque tanto el paciente como el familiar necesita que le hablen, que lo acompañen, porque está ansioso. La ansiedad es la emoción que te acompaña. Y si ante esa ansiedad encuentra una persona poco empática o que tiene mucha prisa o que está muy preocupada porque tiene que hacer muchas cosas, el decirle simplemente, señora, buenos días, señor, buenas tardes, pase usted y darle una sonrisa, ya a esa persona le da tranquilidad. Y eso es algo que tenemos que fijar, la empatía y las habilidades comunicativas. Esta metodología, cuando ustedes hagan juego de roles, instálenla, refuércenla mucho con sus estudiantes. El aprendizaje basado en competencias, obviamente, es una de las dimensiones más fuertes porque es lo que ahora desarrollamos en el perfil, ¿no? El logro de esos desempeños que tú tienes que observar, que tú tienes que mirar, que te demuestran los estudiantes estos desempeños que habías propuesto. Y aquí vas a ver cómo se integran el conocimiento, las habilidades, las actitudes. Es el enfoque predominante actual de educación en salud. Y lo que a veces quizás decimos será totalmente necesario, cómo le aporta el uso de la tecnología digital, el aprendizaje híbrido en la formación, cómo usa la plataforma que tiene la universidad, cómo responde en los foros, en las estrategias que nosotros proponemos, cómo facilita el aprendizaje, la autonomía. Y todas las carreras en todas las universidades hacen uso ahora de la tecnología y este aprendizaje híbrido. Ajá. ¿Cómo proponemos? ¿Debería ser yo un debate crítico en perdón, clínico en los primeros ciclos? ¿O tendría que esperar sexto, séptimo, octavo para hacer un debate clínico? No. Desde el inicio, cuando los jóvenes empiezan a llevar sus primeros cursos, que a veces son generales, el estudiante tiene que aprender a hacer debate. Es más, en la educación secundaria y en todas las carreras tiene que participar de un debate. Hasta en nuestras casas, con quienes vivamos, caemos siempre a veces en debates, hasta por la alimentación, ¿no? Hasta por un horario, hacemos debate, pero esa discusión
tiene que ser siempre guiada y eso te va a ayudar también para tu regulación personal, a partir de una evidencia, cómo debatimos, cómo discutimos de manera alturada, porque esto promueve el desarrollo del pensamiento crítico, algo que tú no ves en tus estudiantes, pero sí lo vas a identificar cuando tome las mejores decisiones, que estén bien fundamentadas y que no partan de supuestos, ¿no? Yo puedo pensar que este grupo tomó la mejor decisión ante un debate clínico. Bueno, ¿y por qué lo hiciste? Vamos a analizar, vamos a revisar las evidencias. ¿Este debate nos ayudó a solucionar el problema? ¿No nos ayudó? Aprendizaje basado en la evidencia son ya metodologías que vienen de este siglo XXI, hacer investigaciones científicas o usarlas para sustentar decisiones clínicas. A veces ya este problema que proponemos ha sido resuelta en otra situación, este caso ya has visto, entonces hay que usarlo, hay que revisar. Y esta investigación que proponemos, ¿cómo nos vamos actualizando? Es uso actual. Bien, acá ahora tenemos un ejercicio práctico. A ver, hemos estado escuchándolas atentamente, me ha gustado. Propuse aquí un ejercicio práctico sobre alertas sanitarias. A mí siempre me gusta buscar, instalar y encontré un pequeño fragmento de una entrevista que se ha hecho el mes pasado sobre alerta sanitaria en el Perú, dice. Retroceso de vacunación nos pone en riesgo de las autoridades sanitarias. Vamos a escuchar 3 minutitos, una entrevista sobre la alerta sanitaria y sobre ella vamos a hacer un análisis. Para ello voy a dejar de compartir primero para poder, creo, vamos a ver si me deja, perdón. Voy a pedir a Lisette que me ayude para ver si cuando ponga, voy a tener que compartir. A ver, un minuto. ¿Me avisas, Lisette, si se puede ver? Ahora seguramente se está viendo una presentación Sí, que sí, Miss, dice, ya sé. ¿sí? Muy Sí, bien, vamos a alerta escuchar tres sanitaria. minutos. Muchas gracias. Entonces le voy a dar inicio y vamos a estar atentos. Pero mejor le voy a quitar el modo y lo voy a poner por acá. De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor José del Carmen Sara. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué está pasando en el país con este asunto de las infecciones que parece se le ha ido de las manos al gobierno, ¿no? Las vacunaciones que aparentemente están fallando, el problema este del sarampión que afecta a varias partes del mundo y particularmente al Perú, entiendo que por la falta de vacunación. Muchas gracias. Sí, efectivamente, probablemente el problema del sarampión, que es el que en estos momentos está poniendo en alerta sanitaria a nuestro país, es un reflejo de lo que ha venido ocurriendo. Porque efectivamente, si bien es cierto, durante la pandemia hubieron, si se quiere, motivaciones para que el programa de inmunizaciones, que tradicionalmente ha sido una de las fortalezas de nuestro país, eh, para hablar del sarampión, la poliomielitis, merced digamos, las altas coberturas de vacunación que nuestro país había tenido y que están en el orden de los estándares internacionales por encima del 95%. Y que era la carta de presentación del sector salud en el Perú. Exactamente, un programa exitoso, un programa sostenido durante varias gestiones gubernamentales. Y que, si bien es cierto, en la pandemia hubo una suerte de tensión de esas acciones y una disminución que llegó inclusive a cifras de hasta 77% en el año 2023, ¿no? Y que podría haberse explicado la primera disminución del 19 al 20 pero el 21, el 22, el 23, no había forma de poder justificar con ello. Claramente esto evidencia que habrían habido
otras razones. Probablemente, ciertamente, la población perdió la disciplina de poder cumplir con las vacunaciones, los planes de vacunación. Ese puede ser un factor. Ese puede ser un factor, pero también es verdad de que el rol del Ministerio de Salud y de las autoridades sanitarias regionales es cautelar de que estas, digamos, buenas prácticas en salud de protección de las personas, no, esto es un elemento que hay que reconocer. Evidentemente, y esto lo digo porque como docente interactúo con, digamos, trabajadores de la salud a nivel nacional, eh, eh, adicionalmente han habido problemas de tipo que revelan una inadecuada gestión en las autoridades sanitarias. De pronto había vacunas, no habían jeringas para poner las vacunas, de pronto no había personal. Entonces, la reducción ha sido sostenida, ¿no? Como digo, hasta por debajo del 77%. Del 23 al 25 han habido esfuerzos para estar no al 5%, pero como suele ocurrir en nuestro país, estos promedios nacionales esconden diferencias regionales que para el caso de Puno estamos hablando de menos del 25% de cobertura de vacunación, es decir, una población altamente expuesta, y es lo que propiamente hoy se ha presentado un brote en Puno que obviamente amenaza a todo el país y que ha traído consigo esta emergencia sanitaria. Doctor, la tosferina, el año... Muy bien, hasta aquí vamos a detener aquí y vamos a conversar ahora. Vamos a tratar cómo aplicaría. Yo soy la profesora, yo tengo un curso a cargo y he utilizado este video. ¿Cómo podría desarrollar un aprendizaje? ¿Qué metodología de las que hemos visto casi 12 metodologías, podría yo utilizar para que, y cómo podría desarrollar el tratamiento de este problema? A ver, ¿cómo podríamos llevar a nuestros estudiantes? ¿Qué sería esto? ¿Un problema? ¿Un caso? ¿Podría ser juego de roles? ¿Qué podría hacer frente a este video que hemos observado de manera rapidita, ¿no? ¿Quién quiere participar? Sería bueno que participen las alumnas que no han participado, como la licenciada Leslie, la licenciada Teresa, la licenciada Wendy, Yesenia, Gracias, gracias, Yoshanira. Lisette. Muchas gracias, Lisette, por estar atenta. A ver, ¿quién quiere participar de los que han estado atentas o de repente están en guardia, pero un poco hemos visto, hemos escuchado esta declaración del vicerrector de la San Marcos sobre esta alerta sanitaria en el Perú? Yo tengo un grupo de estudiantes, tengo un curso y me llevo este extracto del video. ¿Cómo podría, a la luz de las metodologías que hemos visto, cómo podría tratar esta situación? O de repente lo han hecho cuando hay una situación, un problema. ¿Cómo han ido desarrollando esto con sus jóvenes? ¿Qué haríamos? ¿Haríamos aprendizaje basado en problemas? ¿Haríamos clase invertida? ¿Haríamos juego de roles? ¿Haríamos un análisis clínico? ¿Un aprendizaje basado en proyectos? ¿Qué podríamos hacer? Conversemos, aquí estamos para poder tratar y entrenar y mirar cómo las metodologías activas me ayudan a desarrollar el currículum. A ver, como decía Lisette, por aquí están nuestras amigas Yesenia, Leslie, Analillos, Yoshanira, Carmen. ¿Quién quiere conversar y de repente entre todos podemos hacer una resolución a esta situación? Buenas noches, Buenas buenas noches. noches, licenciada Tal. Carmen. ¿Cómo está Carmen? Buenas Bueno, noches. ¿Cómo está? sí, con respecto al ejercicio que, mejor dicho, al video que está presentando, bueno, sí, con los alumnos sería un debate, ¿no? Muy bien, Un debate o, ¿no? Un debate, ¿por qué? Porque en el debate a ellos les va a ayudar a analizar,
a de repente ¿cómo se llama? Socializar, a buscar una solución, ¿no? Porque es un problema grande, ¿no? Es una situación de salud que ha estado atravesando nuestro país, ¿no? Y se tiene que, pues, analizar ¿no? la problemática, ¿no? Y es importante buscar ese análisis o mediante una, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podría decir? ¿No? Para que ellos puedan discrepar o decir, ¿no? A mí me parece, ¿no? Este rol que podemos nosotros como enfermería, ¿no? Dar una solución, ¿no? Pero también hay estudiantes que tienen, pues, cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Y las opiniones son válidas, pero en este caso nosotros los docentes tenemos que alimentar esas opiniones o de repente reforzar, ¿no? Mediante un pensamiento crítico, ¿no? Y eso es lo que es importante para nuestros alumnos. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Carmen. Mira, y lo que hemos escuchado del doctor, él decía que quizás este retroceso en la vacunación ha tenido diferentes causas, decía, ¿no? Quizás porque negativamente desde la pandemia y se dejó. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú crees que esa sea la causa de esta alerta sanitaria ahora? ¿Por qué hemos Mi, retrocedido? la alumna Dimelsa también quiere participar. Ha Ya, levantado a la ver, mano. Dimelsa, si a ver, Dimelsa, ¿tú estás de acuerdo con Carmen que puede ser Mi, un debate o propones otra yo, metodología? yo propongo que es un aprendizaje basado en un caso, porque lo que está diciendo es que ha habido un brote. Entonces, el doctor está analizando, ¿no? Hay un análisis crítico, es donde ellos indican de que probablemente haya sido porque la disciplina que se ha tenido en poder llevar las vacunaciones o haya habido cobertura, ¿no? Anteriormente y que ahora no ha habido eso y que Puno estaba expuesto a esa situación. Por otro lado, también decía de que quizás no se ha coberturado con el personal que debería de tener para poder llevar esas vacunas, ¿no? Y lo otro también es que mencionaba de que quizás no había jeringas, o sea, no había recurso, ¿no? O sea, no había material. Entonces yo creo que ahí sería un Ajá. análisis crítico, ¿no? Están em, evaluando a qué o por qué se ha dado esa situación, por qué se ha dado ese caso. Bueno, no sé si estoy Ujú. correcta. Tú propondrías que los jóvenes, los estudiantes, lo analicen como un caso. Sí. Anteriormente, Carmen había propuesto que lo hagan como un debate también. Ajá. Y si lo miramos así como un caso, ¿cuál es el problema aquí? El problema es el brote, o sea, el brote que se ha dado del Ujú, sarampión. Como el ujú. doctor decía, ¿no? Nosotros hemos sido pioneros en el Perú, ¿no? En que hemos coberturado muy bien la parte de inmunizaciones, ¿no? Y lo que preguntaba es que ahora, ¿qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Exacto. ¿Qué pasó? Y mira, eso tiene consecuencias fuertes, ¿no? ¿Qué consecuencias trae que el Perú haya perdido el nivel de inmunizaciones? ¿Qué consecuencias podría traer en salud pública, ¿no? La alumna Diana desea participar. Puede. A ver, Diana, vamos complementando, vamos complementando. Diana, dime, Hola, buenas noches. escuchamos, Diana. ¿Cómo está, profesora? Creo que también es importante esta metodología también la veo, ¿no? Es el aprender con otros también, ¿no? Ah, Eh, muy bien. Sí, aprender con otros, de repente haciendo con los alumnos, de repente cómo vivieron de repente en casa, ¿no? Los padres, de repente los abuelos, ¿no? Cómo vivieron en esa etapa, por ejemplo, estas enfermedades, sea sarampión o de repente la rubiola, cómo lo llevaron, ¿no? Es una experiencia que también de ellos se puede sacar bastante, creo, ¿no? Muy bien. Cómo fueron esas vivencias de estas personas, ¿no?
y yo creo y de ello también se aprende, ¿no? ¿Qué cosa, por qué está nuevamente reapareciendo estas enfermedades, ¿no? ¿Qué cosa está sucediendo? ¿No? Se ha dado, de repente se ha bajado la guardia, como decimos a veces, ¿no? ¿Qué está pasando con la vacunación, ¿no? Entonces yo creo que esa escucha de ellos creo que también nos va a enseñar también, ¿no? Aprender de ello, ¿no? También creo que podemos hacer partícipe de aprender de otras personas. Gracias, Máquina. Muy bien, muchas gracias. Y a partir de ello también podríamos pedirles que propongan soluciones, ¿no? ¿Qué solución? ¿Cómo podría solucionar? Miren, ¿qué ha hecho el Estado? El Estado ha activado un decreto legislativo y dice, vamos a declarar en emergencia sanitaria, porque ante esta, como yo lo declaré en emergencia, hay riesgo de la salud. Y solo con declarar en emergencia vamos a solucionar el problema. No. No, no. No, pues no, los chicos tendrían que pensar y ahí activaríamos el pensamiento crítico. Solo porque yo activo un decreto legislativo, ¿se soluciona el problema? No, hay que ir más allá. Entonces yo construí aquí para que, a ver, juntas vamos a mirar aquí cómo se podría mirar, y lo hemos puesto así como con ese signo de riesgo, la alerta sanitaria, ¿no? Retroceso en la vacunación, decía el doctor. Hay un y a mí también lo busqué y me pareció preocupante, ¿no? Desde mi rol de ciudadano, digo, miren, poner en retroceso en la vacunación nos pone en riesgo a todos, ¿no? Allí la brecha de vacunación se ha extendido, por lo tanto, dice, estamos en emergencia por 90 días. Quiere decir que en esos 90 días, activarse este decreto legislativo nos dirá, pues, bueno, hay que vacunar a todos y hay que activar el proceso de vacunación, pero para eso hay que ver presupuesto, para eso hay que ver personal, material, es una serie de elementos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, algunas de ustedes decían un debate, otras decían hay que mirarlo como aprendizaje basado en casos, otros decían como aprendizaje colaborativo. Perfecto. Sea la metodología que ustedes elijan, siempre es importante identificar cuál es el problema. Así yo quisiera hacer, que inclusive podría decir, bueno, vamos a hacer un juego de roles, el entrevistado frente al médico, ¿no? También podría hacer eso para que se identifique. No se olviden. Frente a cualquier metodología es importante que el estudiante identifique que hay un problema. Ese problema lo puedo llevar al caso, ese problema lo puedo llevar al debate, ese problema lo puedo llevar al trabajo colaborativo, pero es importante que cuando ustedes identifiquen una situación, por eso es muy importante que trabajen con situaciones reales, como son de la vida cotidiana en este caso, a los chicos, y como decía la última de las participantes, puede traer sus experiencias anteriores. Sí, a mí me vacunaban cuando mi hermano, mi hermana, o si yo soy padre, madre de familia, apenas nazca mi hijo, tengo su cartilla de vacunación y estoy atento para que se puedan vacunar oportunamente. Miren, qué importante recuperar los saberes que los jóvenes también como estudiantes traen, ¿no? Y darles valor. Para este caso, por ejemplo, para este caso, yo tendría que mirar aquí una ruta de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Este problema trae consecuencias? ¿Sí o no? ¿Qué hace el Estado para este problema, no? No es un problema político, es un problema social. ¿Qué tiene que resolver? ¿Cuáles son las respuestas que tenía que dar el Estado? Esto yo no se lo voy a dar, yo tengo que esperar que ellos construyan, que de repente las respuestas no van a ser idénticas, pero tienen que acercarse y para eso estoy yo como docente para ir entrenando una metodología, para que ellos se den cuenta que ante el problema, cuáles son las causas, cuáles van a ser las consecuencias, cuál es el rol aquí, por ejemplo, cuál es el medida frente a esta alerta sanitaria. Hay que educar con evidencia científica, ¿no? ¿Qué pasa si nos vacunamos? Hay que desarrollar el pensamiento crítico, el juicio profesional, ¿está bien? Más perdido, ya hemos perdido, donde estábamos tan bien posicionados y ahí hemos descendido diciendo que en Puno estamos al 25%. Miren qué complejo es esta situación, ¿no? Una comunicación, información clara, real, veraz, porque este doctor habla con información real
cómo lideramos la promoción de la vacunación. ¿Qué proponen los jóvenes? ¿Cómo podrían, qué decisiones podrían tomar así estén en tercer ciclo, cuarto, los? Por lo tanto, esa formación siempre va a ser competente y ellos tienen que darse cuenta que todos los cursos le tienen que llevar a desarrollar este perfil. Este es un ejemplo simplemente, ¿no? Estrategias pedagógicas para la acción. Podemos usar un aprendizaje basado en problemas, un estudio de casos, una simulación clínica. Ah, ya vamos a simular cómo se vacuna. Ustedes ya están entrenados. ¿Qué curso les han enseñado a vacunar? ¿Cómo se vacuna? ¿Cómo han hecho debate? Miren, acá ustedes han coincidido con varias de las metodologías, ¿no? El debate, el diseño de campañas. ¿Cómo podríamos proponer una campaña de vacunación si estamos en un lugar rural? A veces, muchas veces los padres son resistentes a la vacunación o dicen no, y en algunos niveles socioeconómicos altos dicen, no, yo no quiero que me vacunen con las vacunas que trae el MINSA, yo me voy a Suiza Lab y me pongo ahí mi vacuna, que es más costosa, pero que es más segura. Todo eso el estudiante tiene que conocerlo. Por eso la metodología, que es el cómo, a que él pueda asegurar esta ruta hacia SAR, ¿no? Un futuro docente de enfermería tiene que pensar críticamente, tiene que comunicarse efectiva siempre en relación a la salud, porque ese es su campo real. Ellos siempre van a trabajar vinculados a salud, por eso que siempre los casos, las preguntas, los debates tienen que estar centrados en salud, salvo que sea un curso de formación general, de comunicación, de matemáticas. Hasta los problemas de matemáticas tienen que estar siempre vinculados a su situación real, que es el contexto de la salud. Es muy importante también que nosotros propongamos en las metodologías un trabajo colaborativo, la promoción, siempre mirando, ya tenemos que ir formando desde la metodología, desde las estrategias, cómo se va a prevenir la salud, cómo se trabaja con responsabilidad, con ética. Y aquí les dejamos este mensaje me lo creó la IA, ¿no? Dice, como futuros docentes de enfermería, tenemos el poder de transformar realidades a través de conocimiento, educación, compromiso. Inclusive ahora toda la gama de recursos de la IA nos ayuda a editar, cada vez mejoran las herramientas de IA, puedo incluirle, inclusive acá yo le dije que le ponga el mapa del Perú, me salió el mapa del Perú fondo, yo le dije ponle una jeringa, me puso la jeringa, ponle el icono del virus. Eso también hay que orientarlo, por eso este es tu rol mediador. Cuando el estudiante propone una evidencia, hay que retroalimentar. Yo no voy a evaluar si está bien hecha, si los colores, yo tengo que evaluar el contenido. Ahora, ¿le puedo dar algunas condiciones? Sí, si es una infografía para el Perú, ¿qué símbolo te ayudaría? ¿Qué símbolo es potente? La jeringa, hablamos de vacunas, inmediatamente asociamos jeringas, inclusive en el caso, el doctor hablaba, ¿no? De que no había jeringas. Es muy importante que nosotros retroalimentemos que los estudiantes producen luego de usar una metodología. Es muy importante. Bien, seguimos entonces. ¿Cuál es el enfoque transversal actualmente en enfermería? Miren, todas las metodologías que hemos mirado y que quizás puedan haber otras, están centradas o responden a mayor eficiencia a una formación centrada en el estudiante. Tu estudiante es el centro, tu rol mediador, acompaña, propones. Tratamos de que el pensamiento crítico sea esencial en este desarrollo. Por eso decimos, un maestro que enseña, ustedes, el enfermero que asume el rol de docente, tiene que siempre pensar cómo está enseñando. Tiene que enseñar de una manera mediadora, real, crítica, tener un enfoque humanística, ético. Yo mucho discuto a veces con los docentes cuando los monitoreamos en educación superior y decimos, y nos dicen, no, yo nunca pongo 20, no, yo nunca pongo 20. Así, entonces, a ver, dígame, maestro, ¿cuál es su escala de evaluación? ¿Es vigesimal? Sí. ¿Cuál es el mínimo? Cero. ¿Cuál es el máximo? 20. Hay un 20 ahí, ¿no? Entonces, si su escala
No considera poner nunca el 20, entonces su escala no es vigesimal. No considere el 20 y ponga de 0 a 19. Porque si yo tengo un estudiante o un grupo de estudiantes que ha cumplido con el desempeño, que ha cumplido con el criterio de evaluación y todo está bien, merece 20. Y aquel que no cumplió también tendrá que merecer lo que usted cree, pero hay docentes que todavía, que generalmente son docentes un poco tradicionales, que no usan una evaluación muy formativa. Y si tú evalúas, siempre retroalimenta. Por eso usa un enfoque humanística, ético, porque si tú tienes como máximo el 20, debes saber en algún momento usarlo, ¿no? Cómo se va a integrar la teoría con la práctica y cómo atiendo siempre en contextos reales. Siempre yo tengo que transversalizar el enfoque real. Todas las metodologías que tú uses, todas las estrategias, los materiales, todo tiene que estar vinculado a la salud, porque sobre ello le estás formando. Aparecen pues entonces los soportes. ¿De qué hemos hablado? De metodologías, de la ciencia. Entonces, ¿qué enfoques voy a ir asumiendo dentro de los fundamentos que un currículum de enfermería tiene que considerar? ¿No? Los fundamentos epistemológicos. Está toda la parte de la disciplina, todo lo complejo, todo lo ético, todo lo que se basa en evidencia, sobre todo con mucho énfasis en la salud, todo porque estamos hablando de vidas. Aquí el ensayo-error puede ser simulado, pero de lo contrario solo en temas muy leves, ¿no? Y la pedagógica, este fundamento pedagógico tiene que ser activo, siempre no nos olvidemos centrados en el estudiante, orientado a desarrollar competencias y siempre, insisto, vinculado a la práctica real. Hay muchos fundamentos epistemológicos. No olvidemos que estos te describen cómo se comprueba y cómo se comprende la realidad, cómo se genera conocimiento. El estudiante va generando conocimientos a la luz de cómo tú desarrolles tu sesión, de con qué metodologías uses, ellos van a generar conocimiento, cómo lo construyen. Hay muchos fundamentos epistemológicos que hablan del conocimiento. Uno de ellos es el pensamiento complejo. Este pensamiento complejo que está propuesto por Edgar Morin, que es el teórico que propone este pensamiento epistemológico, te dice que conocer o el conocimiento que un estudiante desarrolla, tienes que comprender que siempre va a ser abierto, es decir, va a ir integrando más, nunca se termina, por eso es inconcluso, es relativo, porque se da en un momento y que está en permanente reconstrucción. Por eso el pensamiento crítico te ayuda mucho a desarrollar un pensamiento complejo. La realidad se transforma día a día, segundo a segundo. Hay cambios bruscos, todos y ustedes mejor que yo lo saben. Después de la pandemia la sociedad cambió, el pensamiento cambió. Mucha gente valora ahora la vida y dice, hay que vivir la vida, hay que hacer cosas que antes yo decía, no lo voy a hacer, no me atrevo a hacerlo. Ahora sí, porque valoramos la vida. Y dentro de estos fundamentos del pensamiento complejo hay que mirar que hay un horizonte temporal limitado, porque el estudiante va a estar contigo un ciclo, 16 semanas, quizás lo puedas tener en otro curso, en otro ciclo, pero eso que tú quieres desarrollar, ese pensamiento que él va a ir desarrollando contigo a través de las metodologías, tiene un inicio y tiene un término, pero le tiene que servir de punto de partida para otros aprendizajes. Otro de los fundamentos epistemológicos para construir conocimiento es, sobre todo el científico y el tecnológico, es interactuar con otras disciplinas. Ya habíamos conversado hace un momento, ¿no? Cómo transformamos los conceptos, los enfoques, las metodologías para investigar, además de los marcos conceptuales. Por eso es muy importante que la interdisciplinariedad se base en algunos aspectos en el caso de cómo se intercambian aprendizajes, cómo se coopera desde la investigación, cómo se desarrolla el lenguaje, ese egocentrismo intelectual que a veces tenemos que dejar de lado para aprender del otro o de la otra disciplina. Y aquí pues hay varias bibliografías que nos ayudan, ¿no? Mire, el mismo Edgar Morin, Pombo, Carvajal, que son científicos que han ayudado a validar la interdisciplinariedad.
El diálogo de saberes, qué importante, ¿no? Mirar cómo aprende el otro, cómo ve la vida el otro, este proceso de interrelacionarnos con otros sistemas. Nosotros, sobre todo, que vivimos en un país tan diverso, con saberes diferentes, cómo valoramos los conocimientos desde otros paradigmas, cómo ve la vida un compatriota en el Ande, cómo lo ve en la Amazonía, cómo la cultura nos ayuda, cómo el saber cultural reconoce y valora los estilos de vida. A veces las ciencias de la salud discuten y a veces no quieren valorar, ¿no? Creo que ya en muchos casos se ha ido valorando el tema que antes era muy común, el tema de las parteras, ¿no? Y es válido que una madre tenga a su hijo a través de una partera o es que tiene que ir y tener a su hijo un centro de salud. Pero si el centro de salud está a 20 horas y entra en trabajo de parto, ¿quién atiende a ese niño? ¿Cuántas madres y niños han fallecido? ¿O es mejor capacitar, fortalecer a esa persona que ejerce un rol ahí en esa comunidad tan alejada? Mejor la capacito, le doy condiciones. ¿Cómo valoramos el saber de la comunidad? ¿Para qué? Para que la educación sea de calidad, para que las formas de vida también tengan calidad, para que los desafíos puedan tener fines comunes. Por eso es muy importante que hay que reconocer la diversidad en la unidad. Somos un contexto diverso, pluricultural, multilingüístico, y para eso este diálogo nos ayuda a comprendernos. ¿Cuántas veces los que hemos trabajado, he trabajado varios años en comunidad, el sabio de la comunidad no es buen amigo ni del médico ni del enfermero? No me cobra, me pide dinero. ¿Cómo el sabio ejerce poder en la comunidad? Entonces es muy importante dialogar con otros saberes. Dentro de los fundamentos pedagógicos, ya en el rol de docente en la universidad o en el instituto, hay que comprender que están todas las premisas para desarrollar. Aquí ya no desarrollamos conocimiento, sino estos fundamentos nos ayudan a desarrollar competencias profesionales. Es importante comprender cómo se enseña, cómo aprende el estudiante. Por eso es muy importante que desde este siglo XXI y todos los que venimos a trabajar para todo lo que viene, mirar el enfoque de Delors, Morin, Gardner, ¿no? Las inteligencias múltiples, todos las personas que se han dedicado a ir orientando y abriendo este camino para formarnos basados en competencias. El aprendizaje y la enseñanza situada, ojo, ustedes trabajan en el sector salud, toda la formación que damos a nuestros estudiantes tiene que estar situado en ese contexto. Hay que guiar al estudiante para que sus saberes, para que sus estrategias miren su contexto real desde el rol que va a asumir. Acá también tenemos cómo se desarrolla el conocimiento, la práctica, el aprendizaje situado y aquí a usted la evaluación formativa, lo que les decía hace un momento, ¿no? Evaluamos a la luz de criterios para que el estudiante sepa que su evaluación ha sido coherente, ha sido objetivo. ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué instrumentos voy a utilizar? ¿Cuáles son las evidencias que espero que el estudiante me demuestre? ¿Y cuáles son los desempeños que él tiene que realizar de manera individual, grupal? Para eso ustedes elaboran su sílabo. El sílabo tiene también momentos, tiene unidades, así se organiza el aprendizaje, cómo estos sílabos después tienen evidencias. ¿Con qué evalúo una evidencia? El estudiante tiene que conocer para que sea autónomo en el momento de desarrollar su práctica de evaluación. Puedo hacer autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Y la investigación formativa, que no investiguen solo para hacer su tesis, para graduarse, sino esa investigación en las ciencias de la salud nos ayudan a salvar vidas, ¿no? Cómo investigamos para innovar, cómo planteamos nuevas situaciones que luego van a convertirse en aprendizajes y que han ido a la luz del tiempo, sobre todo en salud, resolviendo muchos temas de salud en la vida del mundo, ¿no? Muy importante, sobre todo en el tema de ustedes.
Y vamos a entrar en esta parte hablando de lo que les decía al inicio. El MINSA tiene ya un documento técnico denominado Perfil de Competencias Esenciales que orientan la formación de los profesionales de la salud. Aquí hay dos fases, una primera fase para el médico y otra para el enfermo. Es decir, si yo trabajo en una universidad o yo trabajo en un instituto, no me tengo que sentar a inventar el perfil. Debo tomar como referencia este perfil de competencias que fue aprobado en el año 2022 por el Ministerio de Salud. Aquí están todos los conocimientos, las habilidades, las aptitudes necesarias para el desempeño eficaz en el área de salud. Acuérdense que empezamos con una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que debe tener un profesional de la salud? Aquí sí, este perfil abarca, incluye a químicos, farmacéuticos, psicólogos, odontólogos, entre otros, y busca asegurar que los profesionales estén preparados para responder a las necesidades de la población y del sistema de salud. Entonces, este perfil busca que te prepares para responder a estas necesidades durante 5 años, durante 10 ciclos, si es más ciclos en el caso de los médicos. Entonces, yo debo partir siempre de lo que yo voy a colaborar en la formación de nuestros futuros enfermeros en los cursos que asumo con responsabilidad, ¿no? Entonces, este perfil te da recomendaciones dentro de los recursos humanos en salud. Aquí hay algunas recomendaciones que las puse porque me parece importante y la vamos a hablar rápidamente dentro de la Organización Panamericana de Salud. Hay acuerdos internacionales. Dice, las entidades formadoras deben adecuar la formación profesional a las necesidades de la población. Miren, ¿qué necesita el país? Integrándose con el sistema de salud para producir profesionales que tengan la capacidad de operar en el sistema. Obvio, ¿no? Considero las necesidades para que yo pueda operar frente a ellas. Considerar las orientaciones de la Organización Panamericana de la Salud enfocadas en concepción del médico orientado hacia la salud de las personas, a la búsqueda de la equidad en salud, el humanismo médico, importante, no perdamos, yo a veces los médicos creo que deben recordar este perfil, ¿no? Y que las facultades y escuelas de medicina definan y asuman contratos sociales que legitimen su razón de ser frente a la sociedad. Otra de las recomendaciones es hacer un cambio de la clásica medicina con un enfoque centrado en los aspectos biológicos hacia una medicina más social. Lo que decíamos, y estamos totalmente de acuerdo, habilidades socioemocionales, habilidades blandas, en el cual el profesional de la salud no solo debe atender la enfermedad, sino conocer los problemas sociales que aquejan a la población y participar en la prevención de los mismos, ¿no? ¿Cuántos problemas tenemos ahora de salud mental que nos acompañan y que a veces son el primer nudo crítico para otras enfermedades? Considerar la estrategia de la atención primaria de la salud como un eje central de la discusión y la transformación de los programas de ciencias de la salud. Las facultades de salud o medicina deben estar atentos a las condiciones epidemiológicas, demográficas, para hacer que los estudiantes egresados partícipes de las necesidades y respuestas que requieran las comunidades. Miren, ya el perfil del MINSA te dice eso, ya te está orientando. El perfil del médico debe estar direccionado hacia un profesional con formación holística para atender integralmente al paciente. Enfatizarse en prevención, promoción de la salud, considerando que existen otros espacios fuera del ámbito hospitalario que tienen mucho que ver con la salud o con la enfermedad. Interesante. Según la Organización Mundial de la Salud, la educación de los profesionales de salud debe orientarse hacia los principios de la educación interprofesional. Eso ya está declarado. Añadir a la formación el aprendizaje de la salud intercultural.
Miren, lo que hablábamos también y discutíamos, ¿no? El diálogo de saberes, siendo lo deseable que no se etiquete como una asignatura, sino como un proceso. Ah, ya, como tiene que ser intercultural, voy a hacer un curso de diálogo de saberes. No, 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 no. Aquí dice que es un proceso de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, acciones que se incluyan de manera transversal, de tal modo que cualquier asignatura no deje de estudiarse, de escribirse y analizarse en función de una mirada intercultural. Esto ya está en el perfil de competencias del MINSA. Dentro de esta propuesta de perfil nace un interrogante. ¿Qué sistema de salud necesitamos como país? Y lo recoge este documento. Seguramente ustedes lo han revisado, lo han analizado, ¿no? Tiene una tendencia social, tiene una tendencia económica, tiene una tendencia del medio ambiente, que es importante sobre todo para este país, ¿no? El saneamiento básico, agua, desagüe, contaminación ambiental, fenómenos naturales, antrópicos, que afectan la salud. La tendencia tecnológica de innovación ya reconoce este perfil, las tecnologías de información, la tecnología médica, la innovación y nuevos tratamientos. Y dentro de esto, la tendencia del sistema peruano. El sistema peruano declara que existe un consenso general en acabar con la fragmentación y segmentación del sistema de salud y se opte por un modelo de sistema que permita avanzar en el aseguramiento y de paso a la cobertura universal como el derecho ciudadano a la salud. Creo que se avanzó un poco esto con el sistema con el CIS se ha avanzado, pero todavía, ¿no? Nos falta. A través de la promoción de la salud, prevención de las enfermedades, ahí creo que todavía nos falta la vigilancia y control epidemiológico y la gestión del riesgo. Y también nos habla de un enfoque conductual. Es importante reconocer que estas competencias se asocian a atributos, a conductas, a comportamientos, es decir, que se focalizan las características internas de las personas, que pueden generalizarse a diferentes situaciones y perdurar en el tiempo, sin prestar especial atención al contexto. Muchas veces nos olvidamos en qué contexto estamos. Las competencias conductuales o genéricas, también denominadas competencias blandas, se enmarcan en este enfoque. Y hemos estado todas de acuerdo en que es muy importante considerarlas. El Ministerio de Salud define a la competencia conductual como conductas necesarias para el desempeño eficiente que todo personal de salud debe demostrar, independientemente de su grupo ocupacional, dice a todos. A nivel jerárquico, ubicación de la estructura organizacional. La identificación de competencias se realiza a partir de las personas con mejor desempeño. Ojo, ¿quiénes son? Los líderes, los que saben trabajar con otras disciplinas, los que tienen un trabajo colaborativo. Entonces es importante que nuestros estudiantes vayan formándose dentro de su perfil, desarrollando estos desempeños. Qué importante, colegas, ¿no? Habla también de un enfoque funcional. Es muy importante que nosotros miremos estas competencias técnicas o específicas, estas funciones que tiene que desarrollar el estudiante dentro de su formación a través de estas metodologías que hemos visto, ¿no? Este perfil de competencias entonces que propone el MINSA es un conjunto de enunciados que está formado por competencias técnicas, competencias conductuales, que cumplen el papel de referente a normalización o estandarización, que es lo que las universidades o los institutos luego asumen, ¿no? Se expresa en un lenguaje de resultados claves. No necesariamente abarca o describe todas las competencias, sino que se centra en los aspectos más críticos. Cuando nosotros trabajamos en la universidad, en el instituto, tenemos que mirar cuál es el perfil que se espera de estos estudiantes y cómo mi curso, ya sea un curso de formación específica o de especialidad o cómo la práctica le va a aportar a ese perfil. Eso que yo hago con mi estudiante en 16 semanas, ¿cómo le aporta para que se forme como ese enfermero que necesitamos, ¿no? Aquí
está, dice, la metodología característica de la salud y la tecnología. Aquí estamos hablando del contexto actual y las tendencias que impactarán el patrón de demanda de los servicios de salud. Incorpora como ejes transversales, no te olvides, tu marco conceptual, los determinantes sociales de la salud, enfoque de género, que importante, enfoque de derechos, interculturalidad y medio ambiente. Aquí está el gráfico. Esta es la metodología para formular o con el cual se formuló el perfil de competencias del profesional en salud, ¿no? Aquí está el modelo, al lado derecho ustedes ven los dominios, cómo se organizan, al lado izquierdo está el perfil epidemiológico, las características del sistema, la tecnología y los enfoques. Es decir, todo personal de salud debe velar por el enfoque de derechos, todos tenemos derechos, los mismos derechos, hay una igualdad de género, respetar y velar por la cultura y cuidar nuestro medio ambiente. Eso está declarado. Entonces, cuando yo proponga, participe en los cursos para formar profesionales de enfermería, tengo que considerar cómo voy a desarrollar estos enfoques, cómo voy a trabajar con mis estudiantes, qué actitudes tengo que formar en ellos, cómo las habilidades blandas van a estar presentes. ¿Cómo atiendo las necesidades de la salud? Por eso yo insisto siempre que todos tus ejemplos, que todas tus metodologías estén centradas en situaciones de salud. Aquí también dice que en el caso del perfil de la competencia del enfermero o enfermera peruana, se desarrolla a través de un conjunto de acciones orientadas a la solución de los distintos problemas de naturaleza biopsicosocial del individuo, de la familia, de la comunidad, desenvolviéndose básicamente las enfermeras y los enfermeros, miren, en estas áreas: asistencial, administrativa, docente y de investigación. Es decir, el perfil ya te dice que tú también te puedes desarrollar en el área de la docencia. Y esto está en el artículo 3 de la Ley de Trabajo del Enfermero. Aquí ya te dice, ¿no? Cuáles son tus áreas de desenvolvimiento. Aquí, de asistencial, administrativa, docente de investigación. Ya seguramente ustedes han ganado algunos derechos para poder desarrollar y que el ministerio asuma estas áreas. Aquí está. Estos son extractos de el perfil que yo he sacado para que ustedes vean, porque lo pueden encontrar descargándolo desde el internet, desde el Google o cualquier otro explorador. Aquí están las competencias. Acuérdense, hay competencias técnicas. Aquí están. Hay competencias conductuales. Ya están declaradas aquí. Pero luego aparece otro elemento, porque no quiero que nos gane el tiempo, la flexibilidad de un currículum. Un currículum es abierto, es flexible. Por lo tanto, nosotros podemos proponer al estudiante incorporar en el plan de estudios elementos que van atendiendo las necesidades, que se atienden para poder concretar sus intereses y necesidades. ¿Cómo son los estudiantes en el año 2026 a diferencia de un estudiante de enfermería en el 20, donde no hubo pandemia, ¿no? ¿Cómo fue? Los contextos de la práctica clínica, las necesidades del sistema de salud nacional, regional, local, cómo se dan los ritmos e intereses de los estudiantes, cómo va avanzando la ciencia y la tecnología. En salud, esto es crítico porque los escenarios cambian constantemente. Las epidemias, las tecnologías, las políticas sanitarias son muy dinámicas, más que en otros sectores. Por lo tanto, nosotros tenemos que, desde la formación de los cursos que damos, mirar cómo atendemos. Por eso que los planes de estudios siempre tienen un espacio para cursos que se pueden mover, cursos selectivos que la universidad le ofrece al estudiante dentro de su plan, que tienen créditos, que tienen horas, pero que van generándose a partir de las necesidades, ¿no? Por eso es muy importante cuando tú trabajes en la universidad y de repente te llaman, te convocan para poder hacer una revisión del plan de estudios o para poder revisar la malla. Miren siempre que cuando propongamos la flexibilidad de los cursos, respondan
a la pertinencia del contexto, al enfoque por competencias, que siempre articulen teoría con práctica, que te ayuden a la interdisciplinaridad. Otros profesionales de la salud también pueden aportar y que promuevan un aprendizaje a lo largo de la vida. Nosotros desde lo que proponemos en el ministerio tratamos de que estos cursos siempre sean de profundidad, o sea, te den más cursos de formación específico, de especialidad, cursos de investigación o cursos de innovación. Dale al estudiante mayores oportunidades de seguir mejorando, desarrollando las competencias de su perfil desde esas tres líneas: profundidad, investigación e innovación. Ahora, ¿cómo puedo desarrollar estrategias para la flexibilidad, ¿no? Es importante que de repente el currículum que tú desarrollas en la institución donde trabajes pueda organizar módulos, no cursos aislados. A veces no todos los cursos tienen que ser aislados. Es importante que un curso se asocie con otro. De repente ustedes más que yo conocen las mallas de los enfermeros, qué cursos pueden ir asociados, pero respondiendo siempre a la salud real. Por ejemplo, un módulo cuidado integral del adulto con enfermedades crónicas. Podría ser ese curso. Puedo tener cuidado integral del adulto con enfermedades crónicas uno, luego puedo tener cuidado integral del adulto con enfermedades crónicas 2, porque quizás no me alcanza en 16 semanas o lo que de mi ciclo y puedo organizar contenidos sin perder de vista las competencias del perfil. Las trayectorias formativas diferenciadas. Estos cursos selectivos pueden ayudar a que el estudiante transite por diferentes itinerarios, cursos de salud comunitaria, de cuidados críticos, de salud intercultural. El estudiante puede darse cuenta también que le puedes dar flexibilidad. Hay que diversificar los campos clínicos donde se hace la práctica. ¿Solamente va a hacer la práctica en un hospital? No, puede hacerlo en centros de salud, puede hacerlo en las comunidades, en entornos rurales. Hay que ajustar la práctica. Así la universidad esté en un contexto urbano en la localidad, hay que ayudar a que los estudiantes puedan ajustar sus prácticas. Obviamente, según disponibilidad, porque ahora los chicos a veces tienen que trabajar porque las condiciones no lo ayudan, no son estudiantes exclusivos, sino a veces comparten medio tiempo con otras actividades, con padres, madres de familia, pero hay que ajustar las prácticas para que tengan esta diversidad de campos clínicos. Es muy importante porque no saben por dónde les va a llevar la vida. Por eso es muy importante que el perfil sea abierto y le dé este tipo de escenarios de la práctica. Adaptación metodológica, uso de simulaciones clínicas, cuando no hay acceso a hospitales, si no hay, de repente puedo hacer en las clínicas, aprendizaje basado en casos de la localidad, teleeducación en zonas alejadas. Importante este mensaje también que les había puesto, la metodología se adapta al contexto, no al revés. Ojo, estas metodologías que hemos visto son usadas de acuerdo a tu contexto. No es que yo diga, yo tengo que hacer aprendizaje basado en proyectos y todo lo demás se cae porque todo se tiene que cerrar ahí. No, voy adaptando de acuerdo a las necesidades. Por eso es muy importante integrar los contextos locales. Hay que mirar cuáles son los problemas de salud que prevalecen en un contexto donde el estudiante está o en la localidad, ¿no? La anemia, si estoy en zonas amazónicas, el tema del dengue, la salud materna. ¿Cuáles son los problemas de salud que prevalecen en el contexto donde estoy trabajando o donde estoy formando a mis jóvenes o donde están haciendo sus prácticas, ¿no? ¿Cómo vamos identificando los saberes culturales? ¿Cómo vamos valorando el idioma local? Si de repente estoy en una comunidad amazónica y hablan aguajún, yo no hablo aguajún, chipibo conibo, ¿cómo me comunico? Tengo que llamar de repente a un traductor para que me ayude, por eso es muy importante cómo trabajo con la comunidad para saber de qué voy a echar mano para poder comunicarme con ellos. O si la gente de la comunidad no viene a mí, nosotros tenemos que ir para combatir el tema de la desnutrición, de la anemia. Esto te va a asegurar y le va a asegurar a los jóvenes esa pertinencia social que a veces les falta. Nadie quiere ir a trabajar a las zonas
más alejadas, sobre todo a las amazónicas, no quieren. Se nombran y nuevamente todos se trasladan inmediatamente a la localidad más cercana. Eso también pasa en educación. No hay todavía, nos falta formar en el estudiante esas condiciones para atender y ser más sensibles a los temas sociales. Los jóvenes estudian, yo les pongo el ejemplo, ¿no? De educación, se nombran, están un año y ya quieren rápidamente, como sea, reasignarse. Y esto debilita pues la formación que tenemos. Por eso es que las zonas y estas regiones amazónicas son las más bajas en niveles de logro, en educación, y son los que tienen mayores problemas también de salud. Una evaluación que sea flexible y auténtica. No olvidemos que debemos evaluar siempre en campos clínicos, con que evalúen cómo el estudiante va organizando sus aprendizajes en un portafolio, puede evaluar simulaciones, estudio de casos. No siempre son exámenes teóricos. Puedo buscar otra forma de evaluar. El reconocimiento de aprendizajes previos. Hay que validar las experiencias laborales, técnicas previas que el estudiante también puede traer, facilitar trayectorias más personalizadas. Y mirar siempre que nosotros dentro de los planes de estudio tenemos los cursos de formación general, de carrera, específicos, y qué otros cursos puedo agregar, que puedo mirar, que puedo atender, que puedo dar, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que vino después del COVID, ¿no? ¿Cómo puedo atender? ¿Qué cursos se han generado y se han creado a partir de ellos? ¿Hay oportunidades? ¿Hay situaciones para poder crear en la universidad, en el instituto? ¿Tienen una propuesta de cursos abiertos, de cursos que me ayuden a que el estudiante pueda profundizar después de su malla? Hay cursos, dos, tres cursos dejar para que nosotros poder ofrecerle oportunidades que el estudiante profundice o mejore su formación, ¿no? Entonces, es importante que reconozcamos ello. Y vamos a ir cerrando. Yo había puesto una lista, pero ya no nos va a alcanzar para trabajar porque ya son las 9:01. Pero de verdad que los aportes de ustedes han sido muy buenos. Hemos llegado a encontrar coincidencias en algunas propuestas y las felicito porque demuestran experiencias válidas. Pero yo quiero cerrar con esta info, ¿no? Esta metodología que nosotros proponemos y que debemos desarrollar con los estudiantes. No nos olvidemos que siempre tiene que estar centrado en el estudiante. La formación docente en educación superior, en enfermería, tiene que partir de la construcción de aprendizajes, siempre a partir de la reflexión, de la práctica, la colaboración y la resolución de problemas reales. No olvidemos eso. Partamos, hay un montón de casuísticas y ustedes pueden proponer también a la IA que les cree, les ponen siempre un buen prompt. Acuérdense, ustedes ya saben cómo elaborar seguramente sus prompts, ¿no? O un buen rol, quiere que actúe como quiero que actúes, como una profesor de tercer ciclo de la carrera de enfermería de este curso. Le ponen el rol, después le ponen la solicitud. Quiero que me elabores un caso para este curso usando el aprendizaje basado en casos. Y es para estudiantes de ciclo 4. Entonces, tu PRON siempre tiene tu rol, tu solicitud y tu contexto. Con un buen PRON, nosotros vamos a ayudar también a agilizar a veces nuestros materiales porque los materiales a veces nos desgastan, pero un buen prompt te va a ayudar a que tengas materiales activos y cuando los jóvenes también elaboren sus propuestas, hagan sus ensayos, hagan un estudio del arte o lo que quieran hacer si estamos promoviendo la investigación, te va a ayudar a que sea real. Y no olvidemos que siempre tiene que estar formado en el contexto de la salud. Ese es el mensaje que les quiero dar esta noche. Y de mi parte, de verdad, ha sido un gusto conocerlas. De repente nos encontraremos en otro capítulo de este módulo para seguir conversando sobre esta formación a los futuros enfermeros. Un abrazo y que tengan una linda semana.